el problema del aumento del tamaño de la próstata, ¿sí? Que no es lo mismo que un tumor, que un cáncer de próstata, pues son de las patologías que uno por lo regularmente ve. Aparte de las infecciones urinarias que son recurrentes. Porque generalmente las mujeres son las que padecemos más de infecciones urinarias. Sí. Más que los hombres. Más que los hombres. Sin embargo, usted ¿Pero dice por que qué? en las consultas son más masculinas que femeninas, entonces... Sí, lo que pasa es que también es un tema de confianza con las mujeres, con sus ginecólogos. Hablemos de la próstata, doctor. De cuáles son los padecimientos que puede haber con la próstata. Ahorita estábamos conversando, usted y yo, don Ramón, sobre la próstata. Y la próstata, pues, el paciente hombre, pues se le recomienda que vaya a los 40, 45 años que comience su chequeo, que el paciente se tenga que hacer un chequeo, el tacto rectal, el famoso tacto rectal, que todavía se tiene que hacer hasta el momento actual. En los hombres. En los hombres. Pero aparte de eso, doctor, está la prueba del PSA, ¿no? El PSA, que es una prueba que es específica de la próstata, más no es específica de ninguna patología per se, ni de la inflamación. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Viernes de salud. Tratamos de cada viernes contar con un especialista. En este caso nos acompaña el doctor Hansel Eduardo Peralta. Él es urólogo. Él opera en Sendoe, que es el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, pero también opera en otros establecimientos médicos. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, doctor. Gracias, muy amable. Buenos días para ambos. Gracias por invitarme a su programa. No, gracias por usted aceptar, porque yo sé que para un médico esta hora es complicada porque hay pacientes que atender a esta hora o cirugía. Doctor, ¿qué cubre la urología? Ya Jacqueline, que es experta en cuestiones médicas, No. dio un avance, ¿no? Ay. A ver, la urología es la especialidad que abarca el sistema urinario, ¿sí? Tanto de hombres como mujeres, y el aparato reproductor masculino. Y ya sé que la urología no solamente es del hombre, ciertamente también tenemos que ver con la parte femenina. Sí. A mí me sorprendía la consulta cuando yo veía mujeres, porque yo antes tenía la impresión que el urólogo era solamente para el hombre. Sí, es un tema eso. ¿Quiénes acuden más donde el urólogo, los hombres o las mujeres? Al urólogo acuden más los hombres, ciertamente. Actualmente hay una subespecialidad urológica que es la de piso pélvico, ¿sí? En el cual ya sí hay varios especialistas en piso pélvico, subespecialistas en urología, donde sí están yendo muchas mujeres y sí se están refiriendo los pacientes para allá. Ok, el deterioro o la laxitud del piso pélvico termina en un tema de urología, es decir, con un problema de cistitis o de cualquier otra naturaleza. Sí, tú sabes que los problemas de las vías urinarias, el médico a tratar es el urólogo, siempre. Es decir, siempre cada vez que hay un problema de las vías urinarias, ya sea cistitis, infecciones de vías urinarias, es decir, el médico cabecera, el que sabe, continencia urinaria, el que sabe de las vías urinarias es el urólogo. Ciertamente todos somos médicos y al final de cuentas es un tema de especialidad más que otra cosa. ¿Qué es el piso pélvico, doctor? Bueno, el piso pélvico es la conformación de los músculos que están en la parte de inferior, en la parte de la pelvis. Y esos son los músculos que ayudan a la continencia, ¿sí? La continencia es para que el paciente pueda, que no se le salga la orina de forma espontánea, sino que pueda ayudar a tener también tiene que ver con las erecciones, pero básicamente también es más importante lo de la continencia. ¿Y cómo se pierde la calidad del piso pélvico? ¿Y si afecta solamente a las mujeres? No, a ver, hay varias patologías que pueden afectar el piso pélvico. El piso pélvico, aparte de los pacientes que pueden ser por un tumor de próstata y demás, que pudieran en este caso tener una incontinencia, pues el envejecimiento en las mujeres, en los hombres, en las mujeres con los partos, con las cesáreas, pues deteriora un poco el piso pélvico y entonces vienen por ahí la incontinencia. ¿La cesárea o los partos? Los partos principalmente. Eso es lo que le dicen. Partos naturales. Eso es lo que dicen descenso, doctor. Lo que comúnmente se conoce como un descenso. Como un descenso, ciertamente. En la población. En la población. En mujeres multíparas. En mujeres multíparas. Eso, cuando el bebé pasa a través del canal de parto, puede en este caso aumentar o lacerar un poco lo que es la parte donde está la vejiga y en este caso eso puede deteriorarse
y por ahí vienen los problemas de incontinencia. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades? Dejemos el cáncer aparte. Las principales enfermedades que el urólogo del aparato urinario. Principalmente en este país se ven muchas piedras, es decir, los cálculos, los famosos cálculos, las famosas piedras, es una de las patologías principales que se ven aquí. El problema del aumento del tamaño de la próstata, ¿sí?, que no es lo mismo que un tumor, que un cáncer de próstata, pues son de las patologías que uno por lo regularmente ve. Aparte de las infecciones urinarias que son recurrentes en femeninas, tanto como en hombres, ya si en hombres hay que buscarle una causa siempre. Cada vez que un hombre tiene una infección de orina hay que buscarle una causa obligatoriamente. Porque generalmente las mujeres son las que padecemos más de infecciones urinarias. Sí. Más que los hombres. Más que los hombres. Sin embargo, usted ¿Pero dice por que qué? en las consultas son más masculinas que femeninas. Entonces, Sí, lo que pasa es que también es un tema de confianza con las mujeres con sus ginecólogos, ¿sí? Las mujeres por lo regular van a su ginecólogo y ya el ginecólogo, pues dependiendo, pues nos referirían los pacientes a los urólogos, ¿sí? Infecciones severas, infecciones complicadas, pues por lo regular se maneja en conjunto, es un tratamiento en conjunto. Pero esa parte, como dije anteriormente, el urólogo es el especialista calificado para valorar las vías urinarias. Hay urólogas allá en República Dominicana. Hay varias urólogas, muy buenas todas, ¿sí? Están formando cada vez más, muchas Pero la urólogas. mayoría son urólogos. Todavía la población de la Sociedad Dominicana de Urología, el gran volumen son hombres, pero cada vez más las mujeres van teniendo más presencia en nuestra especialidad. Y entonces si las mujeres van donde la uróloga y el hombre va donde el urólogo. Es cuestión de gusto. Yo las mujeres, las urólogas están muy bien preparadas. La conozco creo que a la mayoría o a todas. Y ciertamente es cuestión de gustos. Hay pacientes que les gusta ir al hombre, igual las mujeres con su ginecólogo, pues les gusta de vez en cuando más el hombre que la mujer. Y eso depende de cada persona. Hablemos de la próstata, doctor. De cuáles son los padecimientos que puede haber con la próstata. Ahorita estábamos conversando, usted y yo, don Ramón, sobre la próstata. Y la próstata, pues, el paciente hombre, pues se le recomienda que vaya a los 40, 45 años que comience su chequeo. Pero la próstata no solamente es el tumor, es el cáncer, es el aumento del tamaño, es la inflamación, que son dos cosas totalmente diferentes, que ahorita lo recalcamos, que no solamente no es lo mismo aumento del tamaño que inflamación. Aparte de eso, una infección de la próstata. Son cosas que aparecen en el mismo órgano, pero no es lo mismo. ¿y qué ocasiona eso? ¿La inflamación, la infección y qué es lo otro? La infección, la inflamación y el aumento del tamaño. Y el aumento del tamaño. ¿Qué provoca cada uno de ellos? ¿Qué lo causa? Origina? ¿Qué lo causa? El aumento del tamaño va por la edad, principalmente por la Siempre testosterona. todo es la edad. Sí. Estamos todos, eso es algo que... Pero eso va a depender mucho de cada paciente, en el sentido de que hay pacientes de 80 años y tienen una próstata pequeña, y hay pacientes de 55 años que tienen una próstata muy grande, y principalmente los síntomas que puede eso ocasionar. Aunque teóricamente el aumento del tamaño y la inflamación, por etiología no es lo mismo, pero la consecuencia es la misma. Puede que el paciente condicionarse a comenzar a tener dificultad para orinar, molestias para orinar. Crece. Si aumenta de tamaño. Si aumenta de tamaño, Ya. es aumento del tamaño, pero si se inflama, es por otra causa, probablemente algo traumático, infeccioso, que haya hecho que se Traumático, inflame. un golpe o algo. Un golpe, una inflamación por una infección de orina, que haya inflamado la próstata, que son parecidos los síntomas que el paciente le refiere a uno, pero no es la misma etiología, porque una causa es inflamatoria, que eso se va por lo regular a mejorar con tratamientos, ¿sí?, para desinflamarlo, y es más agudo. Pero ¿y cuando es aumento de tamaño? ¿Puede el tratamiento, la intervención de un urólogo hacer que vuelva al tamaño que tenía originalmente? Tenemos pastillas que ayudan a disminuir un poco el tamaño de la próstata por aumento del tamaño. También tenemos pastillas que cuando la próstata está inflamada, pues Sí, la se desinflama, ya. que es algo más agudo. Pero usted puede tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Se pueden solapar, inclusive se puede solapar también un tumor, un cáncer. Entonces, por eso es que el chequeo urológico siempre va de la mano, no solamente a los análisis y demás.
Hasta ahora las directrices van todavía hasta que el paciente se tenga que hacer un chequeo, el tacto rectal, el famoso tacto rectal, que todavía se tiene que hacer hasta el momento actual. En los hombres. En los hombres. Pero aparte de eso, doctor, está la prueba del PSA, ¿no? El PSA, que es una prueba que es específica de la próstata, más no es específica de ninguna patología per se, ni de la inflamación, ni del aumento del tamaño, ni del tumor. Se asocia más a un aumento, al aumento del PSA al cáncer de próstata. Es como el Papa Nicolau en las mujeres. Sí. Algo así. Lo que pasa es que el Papa Nicolau va más a detectar células cancerígenas, aunque otro tipo de células. Pero el PSA es un antígeno, es una prueba de sangre. El Papa Nicolau es con un hisopado. Ya. Entonces es un poquito diferente. ¿Se puede tener un PSA bajo y haber un cáncer? Ciertamente, por ahí es que va el tema del tacto rectal. Es decir, aunque no son muchos los tumores que no elevan PSA. Hay hombres, yo conozco amigos que dicen que yo no entro en que me hagan tacto rectal. Sí. Yo soy un hombre. El tabú del tacto rectal. Todavía hay tabú con hay un poquito de tabú. Yo personalmente, paciente que me dicen, doctor, yo no quiero que me lo hagan, pues yo simplemente lo respeto y bueno, ciertamente hay tumores que no elevan PSA, que son más propensos a la malignidad, a la agresividad del tumor. Entonces, y con el tacto se detecta. Y con el tacto rectal se puede detectar, ciertamente. No son muchos, pero todavía hasta el momento actual. Y a su vez al revés, porque el PSA es entre 0 y 4, ¿no? PSA total. Sí. Cuando excede de 4, siempre hay cáncer. No, no siempre. A veces hay inflamaciones de la próstata que elevan el PSA. Entonces, se debe de tratar primero la inflamación y luego de eso se hace un PSA nuevo, ¿sí? Para luego de eso ver qué tanto ha podido bajar y se sigue en el tiempo. Pero como dije, usted puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Doctor, ¿qué hay de cierto que determinadas ropas, tanto en el hombre y la mujer, y determinados deportes afectan, en el caso de las damas, afectan las vías urinarias y en el caso de los hombres la próstata? Mira, sí, en parte, pero la tendencia es al paciente, tanto al hombre como a la mujer, es exponerlo o decirle que haga ejercicios, ¿sí? La bicicleta, vamos a poner en los Por hombres. ejemplo, la bicicleta, la equitación, dicen, bueno, eso afecta a la próstata, y a las mujeres, bueno, eso afecta también. Sí. ¿Qué tan cierto es que la bicicleta, por ejemplo, afecta a esa área? Ya cliente, por ejemplo, porque ella es ciclista. Bueno, era. Poquito. Sigue así haciéndolo. Mira, con todo hay que tener sus pinzas, es decir, con el trauma continuo en la próstata sí puede crear, en este caso, una pequeña, un porcentaje un poquito más alto. Es decir, la montura de caballo, por ejemplo. La montura de caballo, todo lo que en este caso afecta el periné pudiese traumatizar la próstata. Entonces, la etiología per se del tumor de próstata todavía no está bien descrita, es decir, todavía no está bien definida cuáles son los pacientes que van a tener un cáncer eventualmente. Pero esos pacientes, especialmente los ciclistas, tanto en los hombres para el tumor de próstata y en las mujeres por la deshidratación y la infección de orina, puede afectar, en este caso, las vías urinarias. Es decir que sí, y ropa muy ajustada y cosas de eso. Paradójicamente, Dicen. para lo de la ropa ajustada, en el hombre es mejor que tenga los genitales ciertamente no libres, pero aumentados, es decir, agarrados, por decirlo así, que al aire libre. Por ejemplo, para levantar pesas. Sí, para aumentar, para las pesas y demás, pero de su vida cotidiana, lo ideal tal vez no sería unos pantaloncillos sueltos, sino pantaloncillos que agarraran los genitales masculinos. Doctor, ¿qué es la endourología? La endourología es una especialidad dentro de la urología en el cual abarca tratar los temas a través de dispositivos por dentro, a través del caño de la orina, ya sea la próstata, ¿sí? Piedras, ¿sí? Todo eso abarca la endourología. Es decir, penetran hasta el riñón. Ciertamente. Hay pacientes que tienen cálculos, que esos cálculos son de tamaño mediano, grandes y pequeños, que pueden estar obstruyendo y dañando las vías urinarias. Entonces, a través de procedimientos endoscópicos, a través del caño de la orina, uno puede quitar la causa de eso. Ya no hay que hacer incisiones grandes para sacar las piedras, hay veces que sí.
ya no hay que hacer procedimientos en los cuales te marcaban al paciente por la morbilidad que ocasionaba lo mismo, dígase. Unos golpes que lo desbarataban, ¿no? Las ondas de choque, ondas de choque. Esos son procedimientos todavía mínimamente invasivos. Caen todo eso dentro de los procedimientos mínimamente invasivos. Usted decía hace unos minutos que aquí se dan muchos casos de piedra en los riñones. ¿Por qué? La temperatura de República Dominicana es una temperatura alta, somos un país caribeño, y las personas aquí no tienden a hidratarse bien. Entonces, esa falta de hidratación provoca que los minerales, ¿sí?, se cristalicen y se conglomeren y formen un cálculo. Entonces, aquí personalmente, los pacientes de aquí, la tendencia es a no tomar mucha agua porque trabajan en oficina y demás. Los que trabajan en la calle no se hidratan porque tienen que ir siempre al baño, entonces eso lo perturba. Hay que mantener una buena hidratación para disminuir los procesos de cálculos. El aumento de consumo de carnes rojas, el aumento de sal, todo eso hace que aquí sea como un detonante para provocar cálculos o piedras en las vías urinarias. Existe lo que se llama arenilla en vez de piedra. La arenilla es un término que es para mencionar un cálculo más pequeñito, porque no todos los cálculos provocan obstrucción, que es lo que hace que el paciente vaya a la consulta. Hay pacientes que tienen cálculos pequeños que simplemente uno los vigila, pero hay cálculos que son obstructivos y por ende estos cálculos sí hay que tratarlos porque dañan el riñón. Todo el mundo tiene que tener sus riñones sanos, porque eventualmente con el advenimiento de la edad, y escúcheme que lo diga de nuevo, los riñones van a disminuir la función y necesitamos nuestros 2 riñones para no caer en diálisis, para no caer en una máquina que esté produciendo, que esté filtrando la sangre por nosotros, aparte de todas las otras funciones que cumple el riñón. Con su permiso, nos vamos a una pausa comercial. Está muy interesante la entrevista. Nos faltan todavía muchos temas de interés relacionados con el área de la urología. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Hansel Eduardo Peralta. Él es urólogo. Doctor, cuando Ramón lo presentó ahorita, dijo, bueno, que el doctor opera y opera. Y digo yo, Dios mío, un urólogo que opera. Generalmente, ¿cuáles tipos de intervenciones quirúrgicas hace el urólogo? Sí. Nosotros los urólogos somos los especialistas, como valga la redundancia, en las vías urinarias. Entonces, desde todo lo que es el aparato genital del hombre, pues lo opera el urólogo. ¿Y qué se opera? ¿Qué se operan los hombres que tiene que ser intervenido por un urólogo? Circuncisiones, hidroceles, varicoceles, piedras, próstata por tumores, por agrandamiento, las glándulas adrenales, cuando hay tumores en las glándulas adrenales, también el urólogo es que lo opera, los tumores de riñones, ¿sí? Todo eso lo opera el urólogo. Eso no es un nefrólogo. Nosotros los urólogos y los nefrólogos compartimos el riñón. Nosotros tratamos las enfermedades que van después, como quien dice, de las vías urinarias, y el nefrólogo trata las enfermedades que deterioran el riñón antes y netamente. Dígase la diabetes, la hipertensión, que dañan los riñones, eso lo trata el nefrólogo. Y enfermedades propiamente del riñón, como glomerulopatías y demás, pues eso lo trata el nefrólogo. Pero suponiendo los cálculos, pues el especialista es el urólogo, aunque también nos ayudamos de los nefrólogos en varios casos. ¿Usted opera con laparoscopía? Yo soy cirujano laparoscópico, sí. Hacemos cirugías mínimamente invasivas a través de puertos o de hoyitos pequeños, por decirlo así. Y la casuística de que los pacientes queden sin ninguna molestia, es decir, que remita la condición por la cual fue a cirugía, ¿es alta? ¿Son cirugías que garantizan la corrección del problema? Bueno, va a depender de cuál tipo de cirugía, porque suponiendo las cirugías por piedras son muy gratificantes. Las cirugías urológicas por lo regular son muy gratificantes. La expectativa de vida y la morbilidad son muy mínimas, dependiendo del tipo de cirugía. Ya con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, todo eso ha mejorado a que el paciente tenga una mejor calidad de vida, porque no es lo mismo tener una incisión grande de 10, 12 centímetros para sacar un riñón, que tener una incisión de 2, 3 centímetros, varias pequeñas, para sacar un riñón. Entonces, pero ¿y un riñón cabe por esa...? No, se le hace, porque el problema es que cuando se hacen todavía cirugías abiertas, el problema es que cuando uno hacía la incisión,
pues muchas veces uno, o la mayoría de veces, tenía que cortar músculos, nervios, entonces el paciente quedaba con morbilidades, quedaba, dice, me duele doctor, me duele mucho. Ya con el advenimiento de cirugías mínimamente invasivas, ya uno la saca a través de incisiones por donde por lo regular no pasan esos nervios o los músculos, pues no están tan adheridos y ciertamente ayuda a que la morbilidad sea mínima. Doctor, pregunta a un amable televidente sobre la vasectomía y los riesgos. La vasectomía es otra cirugía, Jacqueline, que conversábamos, que no te la había comentado, pero la vasectomía en este país cada vez se está haciendo más, porque la gente está siendo más educada y ciertamente quiere planificarse. Entonces la vasectomía es un procedimiento que es ambulatorio y es una cirugía que va muy bien, básicamente es la ligadura de los conductos deferentes y es una cirugía... ¿Qué son los conductos deferentes, doctor? El que no es médico. Perdón, sí, escúchame. Los conductos deferentes no son más que los tubos que pasan desde los testículos hasta lo que es la uretra prostática. Y eso es el tubo donde pasan los espermatozoides. Entonces los espermatozoides son los que fecundan el óvulo y por ende el paciente tiene fertilidad, tiene un niño. Y esos conductos lo que uno hace es que uno los liga, los corta, los ligas, y en este caso el paciente luego de 2-3 meses se le hace una prueba para ver si ya no, en el líquido seminal no contiene espermatozoides. Es decir, él eyacula pero no tiene espermatozoides. Él eyacula pero no tiene espermatozoides. ¿Y dónde se van esos espermatozoides que se siguen produciendo? Se quedan en el testículo, en este caso no pasa nada, no tiene repercusión. Hay pacientes que se le explica en la consulta antes de la cirugía que si eventualmente él quisiera de nuevo fecundar, pues la tasa de reversión para... ¿Es reversible? Es reversible, pero hasta un punto, porque mientras va pasando más el tiempo, se hace más difícil la reversión y también la tasa de éxito de que pueda pasar el espermatozoide a través del conducto deferente es menos. Doctor, el factor de la edad es un que no lo podemos obviar, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero vemos frecuentemente que adultos mayores tienen problemas de infección urinaria. ¿A qué se debe? Y en el caso de las mujeres, el tema de la menopausia, si favorece más, y de los adultos mayores en camas, si favorece más el que tengan infecciones urinarias. Sí, empezando con las mujeres, las infecciones urinarias en las mujeres, mientras las mujeres van entrando en edad, la menopausia tiene que ver mucho con la parte de las infecciones urinarias. Ciertamente hay que descartar otras causas porque cuando una paciente mujer tiene infecciones urinarias recurrentes, a repetición, la edad y la menopausia tienen que ver porque hay una disminución de los estrógenos. Entonces, eso tiene que ver con la parte de las infecciones en las mujeres. Hay que descartar que la paciente no tenga piedras, que no tenga otras causas, que la vejiga esté correctamente, que esté en funcionamiento. Son causas que las mujeres pueden tener que hagan infecciones. Las mujeres, la forma hasta de cómo limpiarse puede afectar en las infecciones urinarias en las mujeres. En los hombres, cuando un hombre tiene una infección urinaria, hay que buscarle una causa, obligatoriamente. Los hombres, porque tenemos la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hasta el exterior del pene, ¿sí?, por donde se hace la orina, tenemos ese factor protector y no debemos de tener infecciones urinarias. Cuando un hombre tiene una infección urinaria, hay que buscarle una causa obligatoriamente, ya sea por un aumento del tamaño de la próstata, ya sea por piedras o cualquier otra patología, pero los hombres no deben de tener infección de vía urinaria. Doctor, en el caso ya específicamente de la próstata, ¿cuál es la estadística mundial? Y en República Dominicana no se da mucha estadística, pero de la incidencia de cáncer de próstata. La incidencia del cáncer de próstata a nivel mundial va subiendo cada vez más. ¿Y por qué? Porque es un tema, tiene que ver con varias cosas, factores de riesgos no modificables. La edad es el primero, excúsame que lo diga de nuevo. Tiene que ver también por la etnia, ¿sí?, que son factores de riesgo no modificables. Los pacientes que tienen de raza negra, ¿sí?, tienen más predisposición a los tumores. Y por eso es que en este país, principalmente, aquí como dicen todo el mundo, somos negros, tenemos una descendencia africana, pues tenemos tendencia a tener más predisposición al tumor de próstata. Los pacientes asiáticos, los caucásicos, tienen una menor incidencia del tumor de próstata. Entonces, aquí, por ende, todo el mundo
tiene un mayor riesgo de padecer el tumor de próstata. Cuando ustedes detectan, ya sea por el PSA alto o por el tacto, que hay un tumor, ¿cuál es el paso siguiente para determinar el tumor y si O el es tratamiento. canceroso o no? Sí. Los tumores, que en este caso son benignos o malignos, para los tumores benignos pueden elevar el PSA, pero ya cuando tenemos una sospecha de un PSA elevado con una relación PSA total sobre libre, que es otro parámetro que uno toma, pues que está baja, pues el paso a seguir probablemente, después de descartar que no tenga un paciente una inflamación de la próstata, después de descartarlo, pues probablemente... Con el tacto se sabe si hay Con el inflamación. tacto se puede y la sintomatología clínica que el paciente puede presentar. Después de eso, pues el paso a seguir probablemente sería, pues probablemente no, es un estudio que se llama una resonancia multiparamétrica de próstata, que aquí se está realizando en varios centros y que eso nos ayuda a nosotros tal vez Sí, ese es el MRI. ese es el Pero MRI específico de la próstata. Que eso nos ayuda a nosotros tal vez a tomar la decisión de sí o no hacer una biopsia de próstata. ¿Sí? Es decir, Porque la resonancia no dice si es benigno o maligno. lo que nos dice a nosotros es si hay una sospecha de un nódulo que tenga una alta posibilidad de tener un tumor significativo, dígase, de tener un tumor que pueda repercutir en la vida del paciente. Y entonces viene ahí la biopsia. Si ese estudio viene con una clasificación que nos aportan nuestros amigos los radiólogos, si es una clasificación alta, pues 3, 4, 5, pues probablemente el paso a seguir sería hacer una biopsia de próstata para tomar muestras y ya con esas muestras el patólogo nos dice a nosotros si en esas muestras tomadas hay o no tumor. ¿Y cómo es la biopsia en el caso de la próstata? Hay varios tipos de biopsias, actualmente se realizan a través del recto o a través del periné, que es el espacio que hay entre los genitales y el ano. Esas biopsias pueden ser, hay varios tipos, como comenté, se toman varias muestras y ya el patólogo va a chequear bajo el microscopio si hay o no células anormales, cancerígenas, dentro de las mismas. Ojo, una biopsia no es que descarta completamente si hay sí o no un tumor en la próstata, si hay un cáncer. Porque es el ejemplo que yo siempre le pongo a los pacientes míos, es que si yo voy a la playa o al río y tiro un anzuelo y yo no pesco, no quiere decir que no haya peces. Quiere decir que las muestras no se tomaron o no se pudo, en este caso porque es una muestra por aguja fina, no se tomó el tumor. Puede ser que el nódulo sea muy pequeño, puede ser que no se llegó a donde está el tumor. Y por eso es que cuando un paciente... Es aleatorio la penetración de la... Ciertamente hay aparatos más específicos para hacer biopsias de próstatas un poquito más específicas. Pero como digo, puede que en las muestras no se haya tomado el tumor. Entonces, por eso es que el seguimiento del paciente con el tiempo es importante. Si ese PSA sigue creciendo y hay una sospecha alta, pues luego de una biopsia hay que ver si el paciente necesitaría otra con el tiempo. Doctor, que no se nos quede el tema de los adultos mayores y las infecciones urinarias y lo peligroso que puede ser. Sí, el encamamiento y los pacientes adultos mayores, por la tendencia de estos pacientes es que en los hombres que tienden a retener más la orina por el agrandamiento de próstata. Es como si usted tuviera un vaso de agua y el paciente cada vez que va al baño a orinar, se le queda un sedimento. Se le queda la orina posada y eso ayuda a que la orina se infecte y por ende, en este caso, haga infecciones urinarias. Por eso ¿Y ocurre en las damas también? En las damas sí, también puede ocurrir con el advenimiento del tiempo, por problemas netamente más de la vejiga, ¿sí? Que la vejiga no esté contrayendo bien, que haya una deficiencia entre lo que es la contracción y la relajación del esfínter, que es la válvula que permite el paso de la orina. Todo eso influye. Por eso es que el chequeo urológico, cuando los pacientes están haciendo infecciones, debe ser el urólogo que debe chequear esas patologías. ¿Se da el cáncer de vejiga? Mucho. Aquí no tanto, porque el cáncer de vejiga está más relacionado al tabaquismo. En países nórdicos... Atención, fumadores. Sí. No solamente el cigarrillo daña los pulmones, como todos sabemos. El cigarrillo es mortal para las vías urinarias, es mortal. Sí. Totalmente. Y esto con la juca y todo eso
eso daña el urotelio, la parte de adentro de las vías urinarias, que es casi el mismo en todo el trayecto completo de las vías urinarias, y esto predispone muchísimo a los cánceres de las vías urinarias, tanto de vejiga como de riñones, ¿sí? Es un factor mortal y predispositor para los cánceres en vejiga y riñones. ¿Y el alcohol, doctor? Tiene que ver, pero no tanto como el cigarrillo, ¿sí? Tiene que ver, pero no tanto. Igual, lo que pasa es que es un círculo. El alcohol tiene, si es un trago social, no importa, pero pacientes alcohólicos crónicos que tienen también que ver con patologías de cirrosis y demás, también tiene que ver con las vías urinarias, pero no tanto tal vez como el cigarrillo. Doctor, no queremos terminar el programa sin antes que usted nos ayude con algunas recomendaciones para tener un sistema urinario lo más saludable posible. Pero antes yo tenía una preguntita, antes de esa. Doctor, okay. ¿En qué momento el urólogo ya hizo el hemorray, hizo la biopsia, detecta que hay cáncer? ¿En qué momento el médico recomienda que debe haber una prostatectomía? Es decir, extirpar la próstata. Sí. La prostatectomía es una cirugía en el cual va a depender de cada paciente. Cada paciente es individualizado. Hay varios tipos de tratamientos para los tumores prostáticos. Cuando un paciente recibe el diagnóstico de que tiene un tumor en la próstata, pues uno de los tratamientos es la cirugía. Y va a depender mucho del tipo de paciente que uno tenga. Si el paciente es un paciente que todavía tiene una expectativa alta de vida, pues, y pocas comorbilidades, pues probablemente lo que más le convenga sería una cirugía. No quiere decir que es el único tratamiento para los tumores de la próstata. Existen otro tipo de tratamientos como vigilancia activa, como en este caso la radioterapia, que son otros tipos de tratamientos que también son válidos para el tumor de la próstata. Pero cada paciente es individualizado y se le debe de proponer al paciente cuál es tu recomendación, pero no siendo eso, como digo yo, palabra de Dios. Es decir, el paciente debe de, si está en su entera facultad, de decidir cuál es el tratamiento, sabiendo las complicaciones que cada tratamiento puede tener. Ojo. Okay. Doctor, más preguntas. ¿La disfunción eréctil en los caballeros debe ser tratada por un urólogo? Siempre. ¿Y qué tan frecuente es? ¿Qué lo motiva, además de la edad? ¿O qué lo ocasiona? Sí. Va a depender del paciente, pero sí la edad es el factor más importante, aparte de las comorbilidades. Es decir, un paciente que esté en obesidad, que tenga el síndrome metabólico, aumento de los lípidos, diabético, hipertenso, todo eso daña la vasculatura de los vasos sanguíneos del pene. Entonces, todo eso va a predisposición a que el paciente pueda tener una disfunción sexual, una disfunción eréctil. Entonces, de las cosas que se le recomienda a todos los pacientes es tratar de llevar una vida sana, ejercicio, comida sana, dormir 6 a 8 horas, son de las recomendaciones. La disfunción eréctil va muy de la mano con la edad, pero también va muy de la mano... ¿Y los jóvenes? También tomando Viagra y va muy de la mano con escúchame ya que le interrumpí, va muy de la mano sí, con el estilo de vida que lleva el paciente, que es donde tú quieres llegar probablemente. Yeah. Los pacientes jóvenes que se sobremedican y demás, o que en este caso usan tratamientos que no son para ellos, pues estimulantes, vamos a llamar estimulantes, pues sí repercute en la función sexual, en la función eréctil. ¿Ese se agrava? Se puede agravar, porque hasta por el efecto psicológico de que cuando los pacientes entienden que yo con una pastilla es que puedo funcionar en pacientes jóvenes, eso psicológicamente te trabaja. Aunque se sabe que la mayoría de pacientes con disfunción sexual, de tipo disfunción eréctil, son de causas orgánicas, hay otra parte que va a la parte psicológica y también la parte nerviosa. Todo eso tiene que ver. ¿La vida sexual tiene que ver con la edad en los hombres? ¿O no? ¿O lo determina de que hasta tantos años? No, yo te voy a completar la pregunta. ¿Qué sé yo? Cuando yo era niño, ya uno oía la voz, fulano tiene 50 años, ya no sirve. Claro. Sin embargo, hoy en día usted ve hombres de 80 años que funcionan sexualmente. Pero hay que ver si funcionan como... Mire, cada paciente es individual y depende del paciente. Hay pacientes que tienen 80 años y se sienten vigorosos y que no pueden ya tener una erección y tenemos tratamientos para eso. Tenemos prótesis de pene que actualmente aquí se hacen. Eso es la bombita. La famosa bombita.
Y eso depende mucho de la pareja. Si es un paciente que es adulto y tiene una pareja joven, porque se haya divorciado y por Tiene ende que jumpearse. la opción pudiera tener, dependiendo de una evaluación, a optar para una prótesis de pene para tener una erección. ¿Usted no favorece el Viagra, el Cialis y todo? Sí, es un tipo de tratamiento y claro que sí. Pero eso es de libre o tiene que ser indicado por un urólogo. Siempre debe de ser indicado por un urólogo, en este caso en conglomerado con un cardiólogo para ver. Es decir, que lo ideal es no hacerlo deliberadamente. Hay unas famosas recetas por ahí en nuestro ardor popular. Que el chinito, huevo de pato. Hay muchas. Los pacientes me enseñan a mí muchas veces, doctor, me estoy tomando esto, me lo venden en el colmado. Y en TikTok de que bicarbonato. También. En TikTok. Todo. Aquí hay una cultura mucho de matas y ramas y que toma té de jengibre. Que de carey. Huevo de pato. Enfóquenme, señor. huevo de pato. No, que yo estoy aquí. Huevo de pato. Sí. Afrodisíaco. Afrodisíaco, ciertamente. El fósforo ayuda, fósforo, pescado, ayuda mucho a que... Omega. Omega 3. Todo es importante. Es un conglomerado de cosas para que un paciente... No es tan fácil tener una erección, ¿eh? No es tan fácil. Tiene desde un estímulo visual, olfativo, auditivo. ¿Cómo es? Visual. Sí, visual, olfativo, auditivo. Tú tienes que tener muchas cosas, claro, para tú poder tener una erección. Obviamente que una mujer atractiva... visual. Entonces todo eso influye para que un paciente tenga el deseo y tenga una erección suficiente como para tener una relación sexual. Magnífico, doctor. ¿Cuánto hemos aprendido? Los muchachos riendo. Sí. Le agradecemos mucho, doctor, por su participación. Usted es un buen comunicador. Qué malo de que el que le sirve el zapato. No. Se lo pongan, no digan eso. Gracias a ustedes me sentí muy cómodo con ustedes. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bien, hay que reírse. Y siempre yo tengo que agradecer a Venecia Fernández, que es la persona que nos pone en contacto con los especialistas de Sendoe. Bueno. Continuamos. Nos vemos en la recta final de Telematutinos.